Ya nada más esperamos vientos huracanados, ¿verdad? Ya tuvimos fresco, ya tuvimos lluvia, ya tuvimos sol, pero ya nada más falta aire fuerte, ¿verdad? Para tener las 4 estaciones en un solo día. Gracias a Dios. Dios es grande, es maravilloso, que nos da lo que necesitamos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos de nuevo a este día de congregarnos. Ya el Señor ha escuchado de tus labios y de tu corazón las alabanzas, tus peticiones, tus gratitudes. Ahora nos toca escuchar a nosotros, ahora nos toca ver, oír lo que tiene el Señor el día de hoy. Pero vamos a prepararnos en oración para recibir el mensaje de este día. Oremos. Poderoso Padre, Dios bendito, grandes y maravillosas son tus obras. Y hoy, Señor, has diseñado un día hermoso, un día de celebración, de alabanza, de predicación. Y estamos aquí, Señor, gustosos, ansiosos, con sed y hambre de tu palabra. Permite, Padre, que tu mensaje llegue al corazón, a nuestra mente. Que sea tu Espíritu Santo obrando también el día de hoy. Permite, Padre, que cada enseñanza transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y cada día ser como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que todos nuestros sentidos, el oído, la vista, Señor, estén atentos a cada una de tus enseñanzas. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, pues les tengo una noticia. Todavía no terminamos con el costo del discipulado. Todavía nos quedan algunos mensajes más y pues gracias a Dios, porque hemos entendido hasta la semana pasada que el discipulado no es fácil, no es gratis, tiene un costo. Y ese costo lo tenemos que absorber, que pagar. Y hoy habla de un tema verdaderamente importante y que creo que a todo mundo nos atañe, nos es necesario saber. De esta serie, el costo del discipulado, el mensaje del día de hoy es que el discipulado en medio del sufrimiento. Sí, del sufrimiento, de las pruebas. Y díganme quién no ha pasado por una serie de pruebas, de dolores, de sufrimiento. Creo que todos. Y la mayoría podríamos estar allí en medio de uno de esos dolores, de esas pruebas. Por eso la importancia de este mensaje el día de hoy. Está basado en Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 16. Yo te invito, por favor, a abrir tu Biblia en esa porción de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Y de hecho, tu Biblia, la Reina Valera 60, tiene un subtítulo y habla del padecimiento como cristianos. ¿Cómo? ¿Como cristianos padeceremos? Vamos a ver si sí o si no y por qué. Padecimiento del cristiano. Vamos a hacer la lectura, vamos a hacerla en voz alta y permitir que el Espíritu Santo comience a hablar desde cada palabra que vayamos leyendo. Busquemos escuchar la voz de Dios. No nos va a hablar por el celular, no nos va a hablar más que por medio de su palabra.
Así que vamos a hacer la lectura. 1 Pedro 4, 12 al 16. Vamos a hacerlo en voz alta. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse de lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¡Qué enseñanza! Dios bendiga su palabra. Toma tu lugar. Hermanos, seguramente si pones atención, si captas el mensaje de Dios para ti cuando salgas, el día de hoy vas a salir diferente, completamente diferente. No totalmente transformado, pero sí diferente por la obra de Dios. Yo creo que como cristianos tenemos muchas preguntas que hacernos durante el tiempo, desde que iniciamos nuestra vida en Cristo y los años que han transcurrido. Seguramente surgen preguntas que de alguna manera necesitamos que haya respuesta. Y déjame compartirte una de las preguntas más difíciles de la vida cristiana. Y esa pregunta difícil de la vida cristiana es: si estoy siguiendo a Cristo, si yo soy un seguidor de Cristo, ¿por qué estoy sufriendo? Planteado de una manera diferente: si soy discípulo de Cristo, ¿por qué estoy pasando por aflicción, dolor? ¿Por qué estoy experimentando heridas? Entonces, una de las preguntas difíciles como cristianos es esa: si estoy siguiendo a Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Mira, muchas veces pensamos de la siguiente manera, la mayoría de las veces: si obedezco, todo saldrá bien. De hecho, ayer en la reunión de varones alguien decía eso: yo me voy a dedicar a obedecer a Dios y nada más. Todo será felicidad, paz. Así pensamos. Llegamos a pensar: si obedezco, todo saldrá bien. Y llegamos a pensar también: si camino con Cristo, no tendré problemas. Pero al poco tiempo, o casi al mismo tiempo, llegan las pruebas, llegan los rechazos, llega la enfermedad, llega la oposición y llega el dolor que no esperábamos. Y entonces muchos creyentes empiezan a preguntarse: ¿acaso Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que estaré haciendo algo mal? Fíjense, hace unos años, varios años, había un pastor aquí que estaba dirigiendo esta iglesia y tuvo una enfermedad. Tuvo que ser operado de emergencia. Y tristemente escuché a alguien que dijo: pues ¿qué habrá hecho el pastor? Como si fuera un mal, como si fuera resultado de una mala conducta, porque pensamos de esa manera. Llegan las pruebas, el rechazo, la enfermedad, la oposición, el dolor inesperado, y los creyentes dicen: ¿acaso Dios se olvidó de mí? ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y aquí está la verdad que Pedro quiere enseñarnos.
Y esta es una gran verdad. La verdad es que el sufrimiento no significa ausencia de Dios. Si tú estás padeciendo algo que te hace sentirte mal, que te provoca lágrimas, ese sufrimiento no significa ausencia de Dios. Muchas veces significa que estás caminando con Dios, que estás caminando con Él. Esto revoluciona para muchos la manera de pensar, pero esto es lo que nos enseña hoy Pedro. Pedro está escribiendo a creyentes que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo rechazados, que estaban siendo humillados, maltratados por causa de Cristo. Y esa situación de esos creyentes a los creyentes de hoy es exactamente la misma. Pedro nos está escribiendo a nosotros: no nos persigan como perseguían a los primeros cristianos, pero sí hay persecución. Sí hay rechazados en el pueblo de Cristo. A veces se nos rechaza la propia familia, los amigos, los vecinos. Somos humillados, maltratados por causa de Cristo. Y así como Pedro escribió a esos creyentes, nos escribe hoy a nosotros. ¿Y qué podrían haber esperado? Que Pedro les dijera: no, esto no debería de pasarles a ustedes. No. Y vamos a ver que Pedro les dice: no se sorprendan, no se sorprendan, no se sorprendan. Mira, el sufrimiento no es una interrupción del discipulado, es parte del discipulado. Porque, como les decía, podrían decir: bueno, pues estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo todo mi esfuerzo, pero parece que eso no importa y estoy aquí en medio de una tremenda tragedia. Y abandona. No, el sufrimiento no es una interrupción del discipulado, es parte del discipulado. Y vamos a desarrollar 3 enseñanzas muy puntuales, muy precisas para nosotros. La primera es: el sufrimiento es esperado. Esperado. Mira lo que dice el versículo 12 de 1 de Pedro 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué está haciendo? No os sorprendáis del fuego de la prueba. Pedro comienza diciendo algo impactante, sobre todo cuando estamos en medio de una situación difícil. Pedro nos dice: no se sorprendan, no se sorprendan. Porque muchas veces, bajo un pensamiento de sufrimiento por la prueba, sufrimos 2 veces. ¿Por qué? Primero, por la prueba. Ya estamos sufriendo por la prueba. Pero sufrimos también por no entender por qué vino la prueba. Pero, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nunca prometió una vida sin dificultades. Y lo sabemos, lo hemos experimentado y lo estamos experimentando. ¿Quién, después de verse integrado a la familia de Cristo, ha dejado de sufrir? Por muchos que quieran parar de sufrir. La Biblia nunca prometió una vida sin dificultades. Miren, el mismo Señor Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo
he vencido al mundo. Entonces, ¿lo quieres más claro o lo quieres de diferentes palabras? Pero lo que dice el Señor Jesús, que en el mundo tendremos aflicción. Y algunos podríamos decir, yo soy experto, porque me ha pasado de todo. El Señor Jesús nunca prometió una vida sin problemas. El Señor fue claro, verdaderamente preciso en las cosas fundamentales de la fe. Pero sí prometió una vida acompañada de su paz. En medio de las luchas, de las enfermedades, de las preocupaciones, de las pruebas, Cristo nos recuerda que la aflicción no tiene la última palabra. Él ya venció al mundo, al pecado y a la muerte. Escucha, la paz verdadera no depende de que todo esté bien a nuestro alrededor, sino de saber que el Señor Jesús está con nosotros. Y agrego, en nosotros. Cuando el corazón se llena de temor, esta promesa nos llama a confiar. Una promesa. El mismo Señor que venció sigue sosteniendo a sus hijos hoy. Es una gran promesa. El día de ayer tuvimos una reunión de varones que yo disfruté enormemente por la enseñanza. Un hombre piadoso debe ser movido por la fe. Y para ser movido por la fe debe de confiar plenamente en las promesas de Dios. Y les preguntaba a los varones, y les pregunto a ustedes, ¿cuántas promesas de Dios conoces? ¿Cuántas? Alguien dijo 600. Y yo dije, ¿quién da más? Porque no solo son 600 promesas. Y esas promesas son para ti y para mí. Hermanos, hay más de 7,000 promesas. Y hoy estamos viendo una que es una promesa para ti. El mismo Señor que venció sigue sosteniendo sus hijos hoy. Y es una promesa. Y es una promesa del Señor Jesús. Y de ti depende creer en las promesas de Dios, no de Dios, de ti. Aunque haya lágrimas en el camino, porque las habrá o las hay, en Cristo siempre hay esperanza. El problema es que muchos han escuchado un evangelio incompleto. Tal vez algunos les han dicho, ven a Cristo y todo será fácil. Esa es una mentira. Ven a Cristo y todo será fácil. Si tienes fe, no sufrirás. Eso es una mentira. Si te dijeron eso, hoy te estoy diciendo lo contrario. Pero no yo, la palabra del Señor. La palabra de Dios. El evangelio bíblico dice, seguir a Cristo también implica pruebas. Pruebas. Y tenemos una ilustración extraordinaria que me gustaría que recordáramos, porque seguro que muchos la conocen. Pero el recordarlo nos va a dar pauta, pie para entender el sufrimiento, la prueba. Y vamos a hablar de Job. Dicen ya me lo sé, pero vamos a revisar. Job, un hombre recto, temeroso de Dios y obediente. Si dijéramos solo eso de Job, nos quedaríamos verdaderamente cortos, muy cortos, porque podemos y debemos resaltar muchísimas cualidades espirituales y humanas que hacen de su vida un ejemplo poderoso de Job.
Tal vez hemos de tener en mente algunas cosas, pues que perdió sus hijos y otras cosas. Pero vamos a ver, mira, podemos ver y resaltar cualidades espirituales humanas que hacen que su vida sea un ejemplo. Porque Job no solamente fue recto, temeroso de Dios y obediente. Job fue un hombre íntegro. Vivía de una manera consistente, congruente, delante de Dios y delante de los hombres. Consistente delante de Dios y delante de los hombres. Gracias. Su vida privada coincidía con su testimonio público. Así que si lo veían en un lugar, era el mismo Job. Si lo veían totalmente alejado, era el mismo Job. Si lo veían en el templo, era el mismo Job. Porque vivía una vida congruente. Él era íntegro. Y también se apartaba del mal. No solo hacía lo bueno, sino que rechazaba activamente lo malo. Job 1:1. Intercedía por su familia. Mira, oraba y ofrecía sacrificios por sus hijos constantemente. Mostraba un corazón sacerdotal y espiritual. Job 1:5. Job era humilde. A pesar de sus riquezas, de su posición, reconocía su dependencia de Dios. Era perseverante. Aunque tuvo y varios momentos de confusión y de tristeza, nunca, jamás decidió darle la espalda a Dios. Job era una persona honesta emocionalmente. Expresó su dolor y lo expresó claramente. Preguntas, angustia, con sinceridad. Y Job nos enseña que Dios escucha cuando el corazón está quebrantado. Job fue un hombre de fe. En medio de las pruebas, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:55. Fue compasivo y justo. Ayudaba a los pobres, viudas y necesitados. Defendía al débil y practicaba justicia. Job 29. Y fue restaurado por Dios. Su historia también muestra que Dios puede restaurar, sanar, bendecir después del quebranto. Y por último, fue paciente en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque soportó pérdidas, dolor físico, acusaciones sin abandonar completamente su fe. Por eso Santiago pone como ejemplo lo pone como ejemplo de perseverancia. Dice: era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pues un hombre así, ¿cómo podría pasar por calamidades? ¿Cómo? Sobre todo si tiene el pensamiento: yo soy así, todo va a ser bien. Pero no, pasó por grandes calamidades. Mira, en la prueba de Job, Dios permitió que muchas cosas le fueran quitadas. Sí. Pero hay algo muy importante, y grábatelo en tu memoria. Job perdió muchas bendiciones, pero no perdió su relación con Dios. Perdió muchísimas cosas, pero nunca su relación con Dios. Ay, estoy triste, dirán algunos. Hoy no oro, al fin que Dios no me escucha. Uy, estoy preocupado, hoy no voy porque Dios no me escucha. Job perdió muchísimas cosas, pero nunca perdió su relación con Dios. ¿Qué son las áreas que le quitaron? Perdió sus bienes materiales, perdió ganado, siervos,
y todas sus riquezas. Job 1, del 13 al 17. Perdió a sus hijos. Sabemos que la tremenda tragedia de un padre es perder un hijo. Ni siquiera tiene nombre. Él perdió 10 y de un solo golpe le fueron quitados sus 10 hijos. Murieron cuando una gran tempestad derribó la casa donde estaban reunidos. Job 1, del 18 al 19. Perdió su salud. Fue herido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Job 2:7. Perdió su tranquilidad emocional. Experimentó angustia, tristeza y una tristeza profunda y confusión. Perdió el apoyo de su esposa. Fíjense nada más las palabras de su esposa en medio del dolor. Ella le dijo: maldice a Dios y muérete. Qué cosa tan tremenda. Perdió la comprensión de sus amigos. Sus amigos, en vez de consolarlo, le acusaron y lo juzgaron injustamente. Le quitaron su reputación y su dignidad humana. Pasó de ser admirado a ser menospreciado y humillado. Un hombre íntegro, recto, intachable, perdió todo eso, pero jamás su relación con Dios. A veces nosotros, por una tragedia que mirada a través de lo que le sucedió a Job, es cosa de nada. Sin embargo, hay cosas que Job nunca perdió. Nunca perdió su fe, aunque fue probada. Nunca perdió su integridad delante de Dios. Nunca perdió la soberanía de Dios sobre su vida. Y nunca perdió la esperanza final. Él esperó y esperó, confiando en su Dios. Por eso este libro de Job muestra que la prueba no solo revela lo que una persona tiene. Repito, muestra que la prueba no solo revela lo que una persona tiene, sino en qué está sostenida su fe. Job llegó a decir: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y también dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Wow. Vaya que tenemos enseñanza. Una gran enseñanza también es que el mismo Satanás pudo tocar las posesiones, la salud, las circunstancias de Job, pero no pudo destruir su alma ni separar a Job del Señor. Sin embargo, aunque fue un hombre, como lo hemos visto, aunque perdió prácticamente todo, Dios lo restauró. Fue restaurado. Veamos, la restauración de Job es y compréndelo así. La restauración de Job es una de las escenas más hermosas de toda la Escritura, porque muestra que Dios no abandonó a Job en su sufrimiento. Después de la prueba, Dios lo restauró de manera integral. A Dios no se le olvidó absolutamente nada, lo restauró de manera integral. Y vamos a ver. La restitución de Job ocurrió en varias áreas. La primera, Dios restauró su comunión y entendimiento espiritual. Restauró su comunión y su entendimiento espiritual. Mira, antes de recibir
las bendiciones de nuevo materiales, Job tuvo un encuentro más profundo con Dios. Tuvo un encuentro más profundo con Dios. Si era como era, y un hombre extraordinario, después de la prueba tuvo un encuentro más profundo con Dios. Job declaró, mira qué declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había oído de Dios y era como era. Pero después de la prueba dijo, de oídas te había oído y mis ojos, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La prueba llevó a Job a conocer a Dios de una manera más íntima y real. También Dios restauró sus relaciones. Escuchen, Dios reprendió a sus amigos, a esos amigos de Job, por haber hablado incorrectamente de Dios, y le pidió a Job que orara por ellos. Job 42:7-9. Fíjate bien, cuando Job intercedió por sus amigos, comenzó la restauración. ¿Y qué nos enseña esto? Ve, capta esto. Job no salió de la prueba lleno de amargura. Pudo haber estado lleno de amargura por sus amigos, por su esposa, inclusive como muchos, hasta resentidos con Dios, pero no. Job no salió de la prueba lleno de amargura. Su corazón siguió siendo humilde, misericordioso. Dios restauró sus bienes materiales. La Biblia dice que Dios le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le dio el doble. Más ovejas, más camellos, más bueyes, más asnas. Dios demostró que seguía siendo el proveedor de Job. Dios restauró su familia. Job volvió a tener hijos e hijas. Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. Las hijas de Job, fíjense, este dato muy interesante. Las hijas de Job son mencionadas por su hermosura. Y esto es algo importante, algo poco común en la narrativa bíblica, mostrando la gracia especial de Dios sobre su hogar. Le dio 3 hijas hermosas. Dios restauró su honra. Los mismos que antes se habían alejado de él volvieron a visitarlo, a consolarlo, y la vergüenza pública fue cambiada por honra. Dios le concedió larga vida y paz. Y la Escritura dice en Job que vivió 140 años. Job 42:16. Y pudo ver a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas hasta la 4ª generación. El libro de Job termina diciendo, luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Job 42:17. Y aquí vamos a ver una idea, una verdad muy importante, muy importante.
La restauración de Job no significa que Dios siempre devolverá exactamente lo que quitó. Ojo ahí. La restauración de Job no significa que Dios siempre devolverá exactamente lo que perdió en esta vida. Aquí el mensaje principal que debemos de captar es que Dios sigue siendo soberano en el sufrimiento, que Dios no abandona a sus hijos y la prueba tiene un propósito. La fidelidad a Dios nunca, la fidelidad a Dios nunca es en vano. Job perdió, sí, muchas cosas, pero después de la prueba tenía algo aún mayor. Ve, una fe más profunda. Si la tenía buena, ahora la tenía mejor, una fe profunda, una visión más clara de Dios y un corazón transformado por el sufrimiento. Un corazón transformado por el sufrimiento. En esta época, en estos días, en esta generación, existen y existirán creyentes fieles que pierden sus trabajos por mantenerse íntegros, que son rechazados por su fe, que atraviesan enfermedades o crisis y piensan: ¿por qué me pasa esto si estoy buscando a Dios? Y Pedro responde que no te sorprendas, no te sorprendas, no te sorprendas. Amados, jamás interpretes cada prueba como ausencia de Dios. No. En tu prueba, en tu dolor, Dios no está ausente de ti. No pienses que sufrir significa que Dios deja de amarte. Ese sería un grave error. A veces la prueba no significa que estás lejos de Dios, sino que Dios está formando algo en ti. Necesitas pasar por esa prueba porque Dios quiere formar algo en ti. El sufrimiento no siempre es señal de que algo está mal. Muchas veces es señal de que Dios está obrando en tu vida. Pero Pedro no solo dice que el sufrimiento es esperado, también nos enseña que tiene un propósito. La prueba tiene un propósito. Y a veces has de estar pensando: ¿pero cuál? No la veo, no veo el propósito. ¿Por dónde es? Dios tiene un propósito. Veamos que Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Nunca. Y vamos a ver la segunda enseñanza. El sufrimiento prueba la fe. Sí, el sufrimiento prueba tu fe. Escucha, Pedro 4:12, en la parte B, dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a leerlo completo. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esa misma porción, esa parte B, dice en la Nueva Versión Internacional: como si fuera algo insólito. La traducción viviente dice: como si fuera algo extraordinario. Mira, las pruebas revelan qué tan profunda es nuestra fe. Sí, yo he sabido que algunos que no tienen fe, es más, yo con todo respeto a Dios digo que ni siquiera son cristianos.
se dicen cristianos, si están pasando por una fe y van y buscan a alguien que les haga una limpia, que les lean las cartas, que les lean las manos. Y Dios les está leyendo su pensamiento y su corazón, que están lejos, muy lejos de Él, muy lejos. Las pruebas revelan qué tan profunda es nuestra fe y dónde está realmente nuestra confianza. Porque es fácil, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, es fácil seguir a Dios cuando todo sale bien. Es fácil seguir a Dios cuando hay una gran estabilidad. Es fácil seguir a Dios cuando hay respuestas inmediatas. Pero la prueba revela si seguimos a Cristo o solo sus bendiciones. Recordemos otra vez a Abraham y Isaac. Dios permitió una prueba que reveló en Abraham su obediencia, su confianza, su rendición total. Pero podemos apuntar algo. La prueba no era para destruir a Abraham, no, era para formar su fe. En estos tiempos hay creyentes que antes oraban solo cuando necesitaban algo, que antes oraban cuando solo necesitaban algo y dependían de sus emociones espirituales. Pero después de atravesar el sufrimiento, aprendieron a depender verdaderamente de Dios. Percibieron, captaron la enseñanza. Y déjame decirte, si no te habías dado cuenta, la prueba hace algo poderoso. Quita lo superficial de la persona. Sí. Destruye el orgullo. Rompe la autosuficiencia. Y revela lo que realmente somos. La prueba quita lo superficial del creyente. Hace añicos el orgullo. Despedaza la autosuficiencia. Y revela lo que realmente somos. Seguramente tú estás atravesando por una prueba, tal vez más de lo que nosotros podríamos imaginarnos. ¿Qué está revelando esta prueba sobre tu corazón? ¿Es cuestión de salud? ¿Es cuestión de relación? ¿Qué prueba estás pasando? Pero la pregunta importante es, ¿qué está revelando esta prueba sobre tu corazón? ¿Tu fe depende de las circunstancias? ¿Sigues confiando aunque no entiendas? ¿Ustedes creen que Job entendió todo? Mientras morían los hijos, mientras estaba en la enfermedad, mientras su esposa le dijo lo que le dijo, muérete, ¿entendía? No. Y esto es algo importante. Una fe que nunca es probada es una fe que nunca madura. Que nunca madura. Y aquí viene la parte más profunda, y con esto prácticamente terminamos. Pero viene la parte más profunda, porque el sufrimiento no solo transforma al creyente, el sufrimiento también puede glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Escucha esto. Primera de Pedro 4, del 14 al 16. Dice:
Dichosos, ¿se acuerdan la semana pasada? Bienaventurados, bendecidos, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesinato, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, que hay muchos, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Dichosos, bienaventurados, bendecidos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Esto a primera vista podría parecer contradictorio. En la lógica humana dice, esto es contradictorio. ¿Cómo puede Dios ser glorificado en medio del dolor? Mira, puede ser glorificado porque cuando un creyente permanece firme, sigue adorando, sigue confiando, el mundo ve algo sobrenatural. Cuando tú en medio del sufrimiento, de la prueba, del dolor, permaneces firme, siguiendo con adoración a Dios y confiando, el mundo verá que en ti hay algo no natural, sobrenatural. Recordemos la historia de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel y no estaban aquí en Barrientos. Algunos conocen Barrientos, espero que no, pero si algunos lo conocen, no tiene nada que ver con las cárceles o la cárcel donde estaba Pablo y Silas. Pero no solo estaban encerrados, hermanos, ellos estaban siendo golpeados, por supuesto, en una cárcel, e injustamente tratados. Y aún así, ambos adoraban a Dios. Adoraban a Dios. Y eso era sobrenatural. Y esa adoración en medio del sufrimiento impactó a los presos, alcanzó al carcelero y glorificó a Dios. Glorificó a Dios. Yo sé de creyentes que atraviesan por cáncer. Y ya hablamos del testimonio de la hermana María de Jesús. Atraviesan por cáncer. Tienen grandes pérdidas. Tienen un gran dolor familiar. Y aún así, mantienen su fe. Siguen sirviendo y siguen adorando. Y hermanos, eso predica más profundamente que 1000 sermones. El sufrimiento puede convertirse en un testimonio vivo, una plataforma, una evidencia del poder de Dios, porque cualquiera puede adorarlo en las victorias, pero solo un discípulo maduro adora en el dolor. ¿Tú estás sufriendo? No me digas. ¿Tú estás sufriendo? ¿Cómo estás respondiendo a tu sufrimiento? ¿Cómo? Puede haber 1000 formas, pero pueden hundirte más, pueden enfermarte más, y por supuesto va a ser un mal testimonio. ¿Tú estás sufriendo? ¿Cómo estás respondiendo a tu sufrimiento? ¿Tu dolor te está alejando de Dios
o te está acercando más a Él. Dios puede usar incluso tu prueba para revelar su gloria. Cuando un discípulo permanece en medio del dolor, Cristo es exaltado. Y Pedro nos recuerda algo fundamental. El sufrimiento no cancela el discipulado, forma el discipulado. Tú eres discípulo de Cristo, el discipulado cuesta, y cuesta bastante. El sufrimiento no cancela el discipulado, forma el discipulado. Entonces, 3 verdades. El sufrimiento es esperado. El sufrimiento prueba nuestra fe. Y el sufrimiento puede glorificar a Dios. Seguramente tú estás cansado y muy cansado de tantas cosas. Seguramente estás confundido. Estás atravesando una prueba muy profunda. Pero Dios te dice hoy, otra vez, no estás solo. No me he olvidado de ti. Sigo obrando en medio del fuego. Dios no siempre nos libra del sufrimiento, pero siempre camina con nosotros en medio de ese sufrimiento. Hoy quiero hablarles muy especialmente a los que están en medio de pruebas. Los que han llorado en silencio. Los que están sumamente cansados. Los que no entienden lo que están viviendo. Este mensaje fue para ti. No abandones tu fe. No retrocedas. No dejes de seguir a Cristo. Si hoy reconoces delante de Dios que necesitas fuerzas, si hoy reconoces que necesitas consuelo, si necesitas renovar tu confianza en Dios, te digo lo que te dije la semana pasada. Este es tu momento. Es tu momento para venir delante de Dios, delante del Señor. Por eso orábamos al comenzar. Que hoy, comprendiendo este mensaje, no podemos salir iguales de este templo. Dios quería y quiere tocar tu corazón y hacerte entender que Él está contigo en medio de tus circunstancias. Demos gracias a Dios. Señor y Dios, poderoso Padre, tú sabes, Señor, lo que estoy viviendo. Por lo que estoy atravesando. El dolor que hay en el corazón. La tortura que hay en la mente. En estas pruebas. Pero hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a permanecer fieles. Aun cuando no entendemos el proceso. Recuérdanos que tú sigues obrando. Por eso pedimos hoy, Señor, fortalece nuestra fe.
forma nuestro carácter y glorifícate aún en medio del sufrimiento. Y que nunca, jamás dejemos de seguirte, aún en medio de días, de semanas, de meses difíciles. Señor, esto lo pedimos en el bendito, precioso, poderoso nombre de Jesús. Amén.